Le voy a invitar por favor que abra su Biblia en el libro de Segunda de Pedro y téngala bien ahí a la mano porque la vamos a usar bastante. A mí me gusta mucho poder hablar la palabra de Dios, porque si hablo mis propias experiencias no va a producir nada, ¿verdad? Eso no va a cambiar la vida de nadie, no va a salvar a nadie. Yo le hablo de mis aventuras y mis rollos, como decimos los jóvenes, no va a salvar a nadie. Pero la palabra de Dios es la que tiene la capacidad de transformar. Imagínense, por su palabra dijo, sea la luz, y el sol fue creado. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el capítulo 5. Vayamos desde el 4. Dice así. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu voz y de poder aprender en ti la manera en la que tú quieres que nosotros hagamos crecer nuestra fe, la manera en la cual tú quieres que nosotros te conozcamos, Señor. Yo te pido en esta tarde que sea tu voz hablando a tu pueblo, hablando a mi vida también, Señor, y yo me pongo en tus manos, Señor. Sean tus palabras y no las mías. Y te pido, Señor, también que dispongas el corazón de cada uno de ellos, que sean una tierra en la cual la semilla de tu palabra es sembrada, la cual da fruto a 100, a 60 por uno, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Vayamos al versículo 5, ahí en el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Este mensaje se llama creciendo en la fe. ¿Puede decirlo conmigo? Creciendo en la fe. Si usted toma notas, vaya apuntando. Y el apóstol Pedro está explicando aquí cómo nosotros podemos corresponder a las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios tiene promesas para nosotros? Todas estas promesas, hermano, no se las va a dar un predicador en una oración. Todas estas promesas no se van a encontrar por ahí flotando en el aire. Esas promesas se encuentran aquí en su palabra, donde Él se revela a nosotros y es donde nosotros podemos descubrir todo lo que Él tiene para nosotros y qué es lo que Él demanda de nosotros. Y aquí está hablando acerca del apóstol Pedro de cómo debemos nosotros hacer crecer nuestra fe, siendo partícipes de esta naturaleza divina. Hace un momento leíamos que hemos sido justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios. Ya no somos más enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios y herederos de las promesas que Él tiene para nosotros. Alguien diga gloria a Dios. Me sorprende mucho que mucha de la enseñanza el día de hoy es acerca de cosas materiales, pero nuestro Dios es un Dios eterno y Él ve las cosas eternas. Las promesas que nosotros tenemos no son casas, no son carros, no son ropas, porque todas estas cosas pasan de moda. Todas estas cosas se envejecen. Y lo que usted alguna vez pagó, quizás $100 por un traje, ese traje al pasar de unos cuantos años terminó en un garage sale y se fue por $2. Así que yo me resisto y me rehúso a pensar que nuestro Dios sea un Dios de cosas materiales. A las cosas materiales Él le llamó añadiduras. Pero las promesas que nosotros tenemos en Él son lo que vamos a ver el día de hoy, las que hacen crecer nuestra fe verdaderamente. Y estamos hablando aquí de que cuando nosotros recibimos esta nueva naturaleza, cuando fuimos lavados y justificados por la sangre de Jesús, espero que la mayoría de aquí ya lo haya hecho, recibimos una nueva naturaleza. Fue algo así como quitarnos un traje, una ropa sucia, tirarla al suelo y ponernos un traje nuevo. Esa es la nueva naturaleza, por medio de la cual Dios demanda de nosotros una serie de cosas que en nuestras propias fuerzas no podríamos hacerla.
Sin embargo, desde nuestra nueva naturaleza y con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos hacerlo. Alguien diga amén. Él no va a demandar algo de nosotros. Escuche bien esto y siquiera anótalo. Él no va a demandar algo que nosotros no podamos hacer. ¿Está de acuerdo conmigo? Hablando desde la perspectiva de la nueva naturaleza. Pero tampoco Él lo va a hacer por nosotros. Él no nos va a demandar santidad, sabiendo que no lo vamos a poder hacer. Desde la nueva naturaleza, nosotros tenemos esa capacidad de ser santos como Él es santo. Alguien diga amén. En esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo nos exhorta para que nos esforcemos a corresponder las promesas de Dios desde nuestra nueva naturaleza. Y ahí en el versículo 5 dice: añadid a vuestra fe virtud. Diga conmigo, virtud. Esta palabra proviene del griego arete y se traduce como buena conducta. Como que ya cobra más sentido, ¿no? Se traduce como honradez, se traduce como excelencia moral. Es decir, mi fe, lo que yo profeso decir que tengo fe, tiene que venir respaldado por algo que se llama virtud, que se traduce como honradez, buena conducta y excelencia moral. ¿Cómo podemos saber cuál es la manera correcta de conducirnos? Porque estamos en una sociedad en medio de la cual marca sus propios estándares morales. ¿Está de acuerdo conmigo? Esta sociedad en la que vivimos, dice la palabra, que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Sin embargo, tenemos que someternos a las reglas de este mundo. ¿Es así? Es decir, si usted vaya por la calle manejando y se pasa un alto y lo para el policía, y usted le dice: no, es que yo soy ciudadano del cielo. Le va a decir: qué bueno, porque ahí te va tu multa, ¿no? Tenemos que someternos a las leyes de este mundo, pero este mundo también a veces pone leyes morales las cuales transgreden la palabra de Dios. Por ejemplo, hay algunos estados donde se está aceptando ya, se está aprobando el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y eso está correctamente visto bien, correctamente o moralmente visto correcto desde la perspectiva de este mundo, pero transgrede la Escritura. Entonces, ¿cuál es lo que nos rige a nosotros como hijos de Dios? Es sin duda su palabra. Y volvemos a su palabra, en la cual nosotros podemos saber cuál es la manera correcta de conducirnos. A los jóvenes, ¿cuál es la manera correcta de conducirnos en nuestra escuela? Con nuestros padres, con nuestra novia o novio, si es que tienen. Ahí como que se quedaron muy pensativos. Filipenses 1:27, no lo busques, se lo leo yo. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. En la palabra de Dios vamos a encontrar cuál es la manera digna de Cristo. Si nuestra fe viene acompañada por este buen comportamiento y conducirse de acuerdo a la palabra de Dios, entonces vamos por buen camino. Diga amén. Dice después en el versículo 5: a la virtud, conocimiento. Dígalo conmigo, conocimiento. La fe que tenemos es en base a nuestro conocimiento de Dios. Porque si nosotros no conocemos a Dios, entonces ¿cómo podemos decir que tenemos fe? Entonces, ¿cómo podemos tener una conducta de acuerdo y digna a Cristo? Es necesario que le conozcamos. Pero ¿cómo le vamos a conocer? A través de su palabra. El Señor se reveló de muchas maneras, principalmente de 3 maneras. Una fue a través de la creación. Cuando usted sale y ve esa inmensidad del cielo, ve esas nubes, ve ese sol majestuoso, dice: wow, esto no se hizo solo. Esto no fue causa de una explosión. Tuvo que haber habido un creador de esta maravillosa constelación de estrellas, de ese maravilloso sol. Y ese es como Dios, el creador, el principio y el fin, el alfa y el omega, se revela al hombre a través de su creación. Pero como muchos hombres fueron cabeza dura y no conocieron a Dios aún a través de la creación, Él se reveló a través de su palabra, a través de los 10 mandamientos que le dio en las tablas a Moisés. Pero como aún así no le entendían, Él se reveló a través de su Hijo Jesucristo.
Y hoy, cualquiera que crea en Él, cualquiera que se arrepienta de sus pecados, puede recibirle como su Señor y como su Salvador. Así que en su palabra nosotros encontramos cómo es Él. Podemos saber qué es lo que Él demanda de nosotros. Mire, vaya conmigo a Jeremías 9, 23 y 24. ¿Sí está quedando claro? Porque si no me regreso, hermano. Jeremías 9, 23 y 24. Como decía hace un momento, gran parte de la enseñanza y de la doctrina hoy en día es acerca de lo que nosotros, el hombre, puede lograr, acerca de lo que nosotros podemos obtener, refiriéndose a cosas materiales. Es acerca de la sabiduría que nosotros como hombres podemos obtener. Pero mire lo que dice Jeremías 9:23. Y esto es el mismo Dios hablando. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿Lo lee conmigo? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Le voy a regalar algo, hermano. Miren, gratis, Dios nos dice: no se alaben en su sabiduría, no se alaben en su valentía, no se alaben en sus riquezas. El que se hubiere de alabar, alábese en decir que me conoce a mí y que me entiende a mí. Pero fíjese cómo Dios nos pone una demanda algo de nosotros, pero después nos deja saber qué es lo que demanda de nosotros. Y aquí le va, regalado, hermano. Que yo soy Jehová. Ahí está resumiendo Él en unas cuantas palabras cómo es Él. Y recordemos que Él no cambia, sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Que yo soy Jehová, que hago misericordia. Ciertamente Él hace misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Ciertamente Él es amor, Él perdona. Misericordia es perdonar a aquel que ha transgredido algo. Es decir, Dios nos perdona, tiene misericordia de nosotros. Pero dice después que hago misericordia, una coma, dice juicio. Eso como que ya no se predica mucho el día de hoy. Hoy solamente se predica del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Ciertamente es amor, pero si yo no le digo a usted que Jehová sigue siendo santo y que sigue haciendo juicio sobre aquellos que transgreden sus estatutos, entonces yo no le estoy enseñando o dando a conocer totalmente a Dios. ¿Está conmigo? Dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Hágale así, mire. Descanse en la justicia de Dios. Él no puede transgredir su santidad por su amor, porque eso sería injusto, ¿verdad? Si usted, pongo un ejemplo, si usted tiene un hijo, o jóvenes, ustedes, si ustedes hacen algo malo y su papá o su mamá les da con vara, los corrige, ok, duele, ¿verdad? Pero si ustedes ven que su hermano hace exactamente lo mismo y su papá o su mamá no les dice nada, al contrario, les da un premio, eso sería injusto, ¿no? De la misma manera, Dios no puede ser injusto porque Él es santo. Alguien diga gloria a Dios. Y después le dice que hago justicia en la tierra porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y aquí nos revela su soberanía. ¿Qué quiere decir eso? Que Él hace lo que Él quiere en esta tierra. Y nada ni nadie puede hacer cambiar los decretos de Dios. Alguien diga amén. Porque esos están escritos aquí en su palabra. Y esta tierra se rige de acuerdo a lo que Él dice, y a lo que Él establece, y a lo que Él declara, y a lo que Él decreta. Alguien diga amén. Ciertamente Satanás es el príncipe de este mundo, pero quiero decirle algo. Dios sigue siendo el rey. El rey de reyes y señor de señores. De tal manera que todo lo que ocurre en esta tierra es porque Él así lo quiso. Diga amén.
El conocer a Dios nos lleva a no pedirle por fe cosas que van en contra de su voluntad, cosas que violan su santidad, su justicia, su amor, porque ¿sabe qué? Él es inmutable. Esto quiere decir que no cambia. Como dije hace un momento, es el mismo y seguirá siendo el mismo. Él no es como nosotros, que un día nos levantamos deprimidos, ¿no? Y al rato andamos contentos y al rato andamos enojados. Dios no es así. Dios es inmutable. Él no cambia. Ese es nuestro Dios. Necesitamos conocerle, y cuando nosotros le conocemos nos lleva, como decía, a no pedirle cosas que van en contra de su voluntad. Muchachos que están de este lado y los que están de este lado también. Si ustedes saben, son hijos de Dios y anda por ahí un muchacho que les cierra el ojito, que les está pretendiendo, pero saben que no es hijo de Dios. La palabra dice que no se unan en yugo desigual. Y ustedes no van a decir con Dios, Señor, ay, por favor, Señor, dámelo. Y por fe me aviento, porque al fin que se va a convertir, ¿no? En rana se va a convertir, pero en cocodrilo al rato. No podemos pedirle cosas a Dios que transgreden su voluntad, que transgreden su justicia, que transgreden su santidad. Pero eso lo hace solamente alguien que conoce a Dios. Y hubo hombres en la palabra que conocieron a Dios sin haber tenido a Jesucristo. Y lea usted el libro de Hebreos, ahí habla acerca de hombres que no vieron lo prometido que era Jesús, sin embargo conocían a Dios y fueron hombres conforme al corazón de Dios. Dios es incorruptible. Eso quiere decir que no se corrompe por dinero. Eso quiere decir que por más que nosotros vengamos a querer hacer o dar cosas para recibir su favor o hacer cambiar sus planes, Él no trabaja así. Si a usted le dicen, venga acá, pacte con Dios para que Dios le dé, Dios no trabaja así. Nosotros con dinero no vamos a comprar a Dios y a recibir lo que queremos de Dios con nuestro dinero, porque, hermano, Dios no necesita nuestro dinero. Dios necesita nuestra obediencia. ¿Qué diferencia hay? Pero muchos por ahí andan queriendo comprar lo que quieren, que transgrede su palabra, que transgrede su voluntad, y traen ahí su pacto y su ofrenda y quieren corromper a Dios, pero Dios no se corrompe, así que están echando su dinero a la basura. Así que yo le invito a que conozcan más a Dios. Jóvenes, conozcan a Dios en su palabra. Me gozo de saber que todavía existe un remanente que tiene hambre y que busca la verdad y que quiere escuchar todo el consejo de la palabra de Dios, que quiere conocer no solamente su amor y su misericordia, sino que quiere estar consciente también de su justicia y de que Él sigue siendo justo y que trae juicio para aquellos que transgreden su palabra. Amós 8:11, lo voy a leer, no lo busque, lo voy a leer en una versión diferente, que es la Nueva Traducción Viviente, la cual les recomiendo a los jóvenes. Nueva Traducción Viviente, muy buena versión. Dice, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, es decir, el que hace lo que quiere en esta tierra, cuando enviaré hambre a la tierra. ¿Cuántos tienen hambre ahorita? Pero dice, no será hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Yo sé que hay todavía un remanente de jóvenes que tienen hambre y sed de oír las palabras de Dios. Segunda de Pedro 1:6, regresamos ahí al versículo clave. Voy a tratar de irme un poquito más rápido. Dice segunda de Pedro 1:6, al conocimiento, dominio propio. Digan conmigo, dominio propio. Dominio propio proviene del griego kratos, que significa poder, fuerza o gobierno. Poder, fuerza y gobierno. Eso es lo que significa dominio. Y propio, pues uno mismo. Es decir, que tengamos nosotros poder, fuerza y gobierno sobre nosotros mismos. Obviamente desde nuestra nueva naturaleza. Eso no quiere decir que hagamos lo que querramos, sino sometidos a Dios, dominados por Dios. El dominio propio se relaciona también con la templanza. Eso quiere decir que no dejemos que lo externo, que las circunstancias nos dominen. Ciertamente afuera hay mucha tentación,
Ciertamente hay jóvenes que están en un ambiente que es contagioso a la carne, pero nosotros debemos de tener templanza y no dejar que esas circunstancias y eso contagioso nos domine, no dejar que las cosas de este mundo nos domine. Mire, 1 Corintios 6:12, vaya, pero déjale el dedo ahí a 1 de Pedro. 1 Corintios 6:12, le voy a dar un versículo, le voy a regalar un versículo que es muy común, pero se relaciona perfectamente con el dominio propio. Dice así: todas las cosas me son lícitas. ¿Ya lo encontraron? 1 Corintios 6:12. Está entre Génesis y Apocalipsis, hermano. Es que algunos les dice Apocalipsis y lo estamos buscando acá en el principio, pero en Apocalipsis está el último. 1 Corintios está también casi el último. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Es lo que decía hace rato. Hay cosas que para este mundo son moralmente aceptables, pero no todas convienen porque transgreden la palabra de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Se fija? Como Dios siempre nos presenta un equilibrio perfecto. Es decir, tienes tú ahí el Facebook, ¿verdad? En tu teléfono. ¿Es lícito? Bueno, si lo usas correctamente, si todos los días posteas cosas que van de acuerdo a la palabra de Dios, pones cosas que glorifican y alaban a Dios, bueno, pues lo estás usando correctamente. Si tus amigos que tienes ahí escriben cosas que son edificantes a tu vida, le estás dando un buen uso. Pero si lo pones para poner fotos de ti mismo y pones cosas que van en contra de la palabra, los contactos que tienes ponen puras cosas chuecas y feas, entonces no le estás dando el uso. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Tienes ahí el Facebook, digamos que lo usas adecuadamente, pero te es lícito, pero no te debes de dejar dominar por él. Es decir, estás en la congregación escuchando la palabra y estás ahí en el Facebook, el Facebook ya te está dominando a ti. Estás en la clase escuchando y aprendiendo matemáticas, ciencias, qué sé yo, y estás con el Facebook ahí por un lado, y luego: Martínez, repítame lo que dije. No dice nada, porque te está dominando el Facebook. ¿Es malo? Si le das el uso adecuado, no es malo, pero si te dejas dominar por él, te está haciendo daño. Entonces, tu novio, tu novia, ¿es lícito? Si están en la edad adecuada, es lícito. Si se van a casar, es lícito, claro. Pero si ese novio o novia te roba tiempo que le pudieras dedicar a tu comunión con Dios, a tu familia, te está dominando. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Cuando recibimos esa nueva naturaleza, el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. 1 Corintios 6:19 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aquí en este cuerpo habita el Espíritu Santo. ¿Alguien diga amén? Y ese Espíritu Santo que vive dentro de nosotros es el que nos da la fortaleza para no ser dominados por las cosas de este mundo. Pero si andamos en la carne, entonces las cosas de este mundo nos dominan a nosotros. ¿Cuáles son las cosas de este mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Si nosotros no andamos en el Espíritu, estas cosas nos dominarán a nosotros. Alguien diga amén. Necesitamos tener dominio también en el conocimiento que recibimos de la palabra de Dios. Porque usted ha escuchado frases como: ¿para qué tanto estudio de la Biblia? El conocimiento envanece. Y te cita por ahí 1 Corintios 8:1. Pero mire, Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Entonces, ¿acaso se está contradiciendo la Biblia? La respuesta es no. Sino que una vez más nos damos cuenta de que necesitamos estudiar los contextos de lo que leemos. Y que es muy peligroso sacar una pequeña porción de la Biblia para establecer un pensamiento o una doctrina. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. La respuesta es que si
podemos estudiar solamente por obtener conocimiento, entonces corremos peligro de envanecernos y ver a los demás como, tú no sabes nada, yo soy el super sabio, yo me sé la Biblia de memoria, pero con esa actitud no la está viviendo. Diga conmigo, paciencia. Cuando nosotros adquirimos el conocimiento de la palabra de Dios, necesitamos compartirlo con sabiduría a otros. No es para que nos lo quedemos nosotros, para que conozcamos a Dios, pero también para que lo transmitamos a otros, pero con sabiduría y con paciencia. Segunda de Timoteo 4:2, vaya conmigo. Segunda de Timoteo 4:2. Estamos viendo la paciencia. Creo que está siendo de bendición porque están muy pensativos. ¿Ya lo tienen? Dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda, diga conmigo, paciencia y doctrina. Habrá algunos que cuando nosotros les expongamos el mensaje de la palabra de Dios se van a oponer, porque como esta palabra no nos dice lo buenos que somos, nos dice lo malos que somos si no nos sometemos a Dios. Nos muestra como en un espejo tal y cual somos, y muchos al verse en el espejo se ven que están todos, son un desastre, y muchos no quieren cambiar su vida, no quieren arreglarse. Así que empiezan a poner sus argumentos, empiezan a poner sus pensamientos y dicen, bueno, sí, la palabra ahí dice, pero yo creo que... ¿Tú crees? ¿Habrá algo más sabio que la palabra de Dios? ¿Acaso tus pensamientos, acaso tus razonamientos serán más elocuentes que la palabra de Dios? La respuesta es obviamente no. Pero cuando haya gente así que se oponga, que no acepte, que no reconozca, es necesario que nosotros tengamos paciencia, porque Dios no necesita ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Él no necesita ayuda. Algunos de nosotros a veces nos desesperamos y queremos que todos escuchen la palabra y queremos a la fuerza, y esto me recuerda a Pedro cuando llegaron a aprender a Jesús. ¿Alguno de ustedes se acuerdan? Y Pedro, que era con una actitud bastante latina, creo yo que traía por ahí sangre latina, salió con la espada y ¡pah! Ya le iba a cortar la cabeza a Malco. Pero el Malco pues tenía buenos reflejos y hizo así y nada más le cortó la oreja. Ahí ya traía algo de torero también Pedro, ¿verdad? Pero tiró a cortar la cabeza, se movió y le cortó una oreja. Y Jesús le dijo, le dijo a Pedro, mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, ahora mismo bajaría toda una legión de ángeles y acabaría con ellos. Y Jesús vino y le pegó la oreja una vez más, porque Dios no necesita ayuda nuestra. Él obra como Él quiere porque Él es soberano. Así que cumplamos con lo que el Señor nos dice, exhortemos a tiempo, fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina, y dejemos que Él hable y que su palabra dé fruto a su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos allá en Primera de Pedro, capítulo 1, pero ahora en el versículo 6. Ya vimos el conocimiento, el dominio propio, la paciencia. Después dice, a la paciencia, piedad. Diga conmigo, piedad. Esta palabra proviene del griego eusebia. ¿Usted conoce algún Eusebio? ¿Por qué se ríen? Es un bonito nombre, significa piedad. ¿Usted conoce algún Eusebio o Eusebia? Ahora sabe que su nombre significa piedad. Pero esta palabra Eusebia se traduce como devoción. Como que cobra ahora más sentido todo esto, ¿no? Que nosotros le debemos de añadir a nuestra paciencia piedad, devoción. Y del Nuevo Testamento está lleno de esta palabra piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, el Evangelio que es conforme a la piedad. Esta palabra significa devoción, una entrega total.
Y se me viene a la mente cuando dicen aficionados que viven la intensidad del fútbol. Eso los mexicanos como que se identifican ahí conmigo, ¿no? Pero, ¿cómo es un aficionado que vive la intensidad del fútbol? Miren, pase lo que pase, está enfrente del televisor viendo el partido, con la camiseta de su equipo favorito. Y algo que me parece muy irracional, pero bueno, es parte de la afición, es de que aunque pierda el equipo, y el equipo es malísimo, le siguen yendo a su equipo. Y aunque el equipo sea el que sea, esto pasa no nada más en el fútbol, pasa en el béisbol. El equipo es malísimo, siempre pierde, un partido pierde, el otro pierde, pero como quiera, traen la camiseta puesta. Pues quiero decirle algo, nuestro Dios no ha perdido una sola batalla. Nuestro Dios es eterno, es poderoso. Nuestro Dios es el principio, es el fin, es el alfa, es la omega. El creador del universo nunca ha perdido ni perderá una sola batalla. Y así como muchos tienen afición por el fútbol o por el deporte, así nosotros debemos de ser aficionados y tener la camiseta bien puesta de nuestro Dios. Tener esa devoción por Él. Que pase lo que pase, las circunstancias que pasen a nuestro alrededor, decimos nosotros, tenemos bien puesta la camiseta. Y esta palabra, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:7, vayan conmigo. Estamos ya por terminar. 1 Timoteo 4:7. Casi siempre me pongo yo un cronómetro para ver cuánto me estoy tardando, pero ahora se me olvidó. Así que espero que estén recibiendo este alimento espiritual y esté siendo de edificación y que les esté ayudando a crecer su fe. Ese es el propósito de todo esto. 1 Timoteo 4:7. Este le va a gustar a los jóvenes porque le está hablando el apóstol Pablo al joven Timoteo, al joven pastor Timoteo, y le está dando una serie de consejos para que él ejerza su ministerio. Y el día de hoy ustedes en esta graduación también es un paso importante. Es importante que escuchen estas instrucciones que le dio el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Fíjense lo que le dijo. Ese joven Timoteo era un joven como muchos de ustedes, como muchos, yo también me cuento, ¿no? También soy joven. Y era un joven como muchos de nosotros. Él le gustaba hacer ejercicio, como a muchos nos gusta hacer ejercicio. Y era un joven, como nosotros. Pero él le dijo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ay Dios. Sí, dice ahí, ¿no? Ahora ya algunos lo están buscando, ¿a poco así dice? Así dice. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y le dijo así, ejercítate para la piedad. O sea, y ahora que ya sabemos qué significa piedad, es devoción. Ejercítate en devoción a Dios, en entrega a Dios. Eso es lo que le estaba diciendo. Pero esa primera parte, desecha las fábulas profanas y de viejas. Jóvenes, desechen las fábulas que se hablan desde las redes sociales, desde muchos púlpitos, desde muchos canales de televisión cristianos que hablan todo menos la palabra de Dios. Me ha tocado estar en eventos donde tristemente el predicador ni Biblia trae, con una irreverencia total a lo que él ha hablado. Y créanme, es un celo santo que uno no puede evitar y decir, ¿cómo es posible que se paren con tal irreverencia ante el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo comprado por la sangre de Jesús? Se paren con esa irreverencia a contar chistes, a hablar una serie de fábulas, a hablar de ellos mismos, ni siquiera abrir la palabra de Dios y decir una serie de, y todavía aparte de decir, Aristóteles dijo, el éxito, Bill Gates, Steve Jobs fue un hombre exitoso. Le hablan de Steve Jobs, de Bill Gates, de Donald Trump a los jóvenes, para que sean exitosos como ellos. Hermano, ese no es el modelo que nosotros debemos de seguir. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, desecha esas fábulas. La palabra de Dios es tan rica en contenido como para que perdamos el tiempo en emociones, en experiencias, en cuentitos, en fábulas, en chistecitos. Desechen todo eso, ciérrenlo, minimícenlo de la computadora y mucho menos paguen dinero por ir a oír a esos, por favor. Y en el amor de Cristo se los digo.
Necesitamos fortalecer nuestro conocimiento con devoción y pasión hacia aquel que dio todo por nosotros. Yo quiero conocerle más. ¿Ustedes quieren conocerle más? Creo que quizás llegue el día en el que partamos con Él, o en el que Él venga primero y nos arrebate en las nubes, y quizás nunca terminemos de conocerle. Pero cada día debemos de anhelar conocerle a Él. Ahí vayamos de nuevo a 1 de Pedro 1, versículo 6, estoy por terminar. A la paciencia, piedad, versículo 7. A la piedad, que dijimos que es devoción, afecto fraternal. Digan conmigo, afecto fraternal. Cuando nuestra fe es una fe real, se ve reflejada en nuestra conducta honesta, basada en nuestro conocimiento de Dios. Como dije hace un momento, ya que si le conocemos a Él, entenderemos cómo Él quiere que nosotros andemos, cómo Él quiere que nosotros nos conduzcamos. Nuestra fe se refleja también en la paciencia que tenemos con otros, sustentada por nuestra devoción al Señor. Y todo esto se traduce en afecto fraternal. Esta palabra fraternal se les va a hacer conocida en el original, significa Filadelfia. Filadelfia. Y tiene que ver con amor de hermanos. Filadelfia significa amor de hermanos. En la Biblia lo tradujeron con esta palabra, que fue afecto fraternal. Pero esta palabra Filadelfia, miren, les voy a decir un par de versículos en los que se usó. Romanos 12:10. Si quieren no lo busquen, apúntenlo nada más, para irnos más rápido. Dice, amaos los unos a los otros con amor, Filadelfia, fraternal. En cuanto ahora a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12:10. Primera de Pedro 1:22. Ahí está adelantito el que estamos viendo. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cuánto riqueza hay en estos dos versículos que acabamos de leer? Había muchos que yo podía escoger, pero creo que estos describen perfectamente qué es el amor fraternal que debemos de tener. Es un amor no fingido. ¿Verdad? Porque muchos te saludan y te dicen, ay hermanito, Dios te bendiga, con una sonrisa, y te abrazan. Después, cuando se dan la media vuelta, se ponen a hablar de ti a tus espaldas. Es un amor fingido. Otros aquí en la iglesia te tratan de maravilla, pero te los encuentras allá afuera en la calle, ni te saludan. No los vayan a ver tus amigos, y menos si le dices, Dios te bendiga. Es un amor que no es fingido. Muchos vienen a la iglesia y se ponen una máscara y son el santo, ¿no? Y cuando salen de aquí se la quitan y son el Blue Demon. Y otra vez, y ese es el amor fingido. Aquí, gloria a Dios, y afuera, gloria a Trevi. Un amor sin fingimiento. Un amor, fíjense bien, entrañable. ¿Qué es un amor entrañable? Quiere decir que cuando vemos a uno de nuestros hermanos en necesidad, llámese de cualquier tipo, emocional, económica, que debamos de tener esa entrañable sensibilidad para decirle, hermano, mira, no es mucho, pero toma esto, te puede ayudar. O quizás, hermano, lo ves que viene caminando en la lluvia, viene para la iglesia o va para la escuela, porque si viene para la iglesia le das ray seguro, pero va para la escuela, lo ves que está mojando, temblando de frío, y tú pasas en tu carro y lo mojas con el charco, ¿no? Es un afecto fraternal. Muchos esperamos a que nos digan que ayudemos a otros y estamos viendo la necesidad. ¿Saben que Dios trata con nosotros y nuestra fe, damos testimonio, de nuestra fe cuando tenemos este tipo de detalles? Cuando entre nosotros mismos nos protegemos, nos ayudamos, no solamente nos exhortamos y nos decimos en lo que estamos mal, sino que también tenemos esa misericordia para poder ayudar a los que han caído. Alguien diga amén. Es un amor que es dispuesto a perdonar, pero también a pedir perdón.
Es más fácil perdonar que pedir perdón, porque pedir perdón demanda de nosotros humillación, lo cual desde nuestra naturaleza caída, desde nuestra carne, no se puede hacer. Y más si es mexicano el tipo, como yo, ¿verdad? Porque el mexicano, yo soy macho mexicano, ¿qué le voy a pedir perdón? Yo, no. O si es salvadoreño, qué sé yo, soy salvadoreño, no pido perdón a nadie. Desde nuestra naturaleza caída es imposible poder humillarse y pedir perdón. Imagínate reconocer, oye, como decimos en México, la regué, me equivoqué, fallé, pero perdóname, estoy arrepentido, no lo quiero volver a hacer. Muchas veces está en nuestro corazón, pero nuestra carne no nos deja dar ese paso y humillarnos. Y lo que alguna vez pudo haber sido una linda amistad de jóvenes, por no tener ese paso de humildad y de humillación, de reconocimiento, se termina ahí esa amistad. Se termina ahí ese compañerismo, pero no olvidemos que estamos en la casa de Dios, que somos hijos de Dios, que todos fuimos comprados por la misma sangre de Cristo. Qué triste es ver, hermanos, que dentro de la casa de Dios no se habla. Se sienta uno por allá y el otro por allá, y los dos levantan las manos al cielo y adoran. Yo me pregunto, ¿el Señor recibirá esa adoración? Y después vienen y traen su ofrenda al altar. Yo me pregunto, ¿el Señor verá este acto de obediencia? ¿O el Señor preferirá que primero arreglen cuentas entre ellos y después traigan su ofrenda y después levanten sus manos? Muchas veces lo hacemos nada más por tradición y lo hacemos irreverentemente. A veces entramos a la casa de Dios y levanta las manos, pero es algo que viene desde lo profundo. Es donde reflejamos nuestra devoción a Dios. Y es inevitable que uno que está acá arriba pueda ver a todos y ver la actitud que muchos tienen, ver la reacción que muchos tienen ante la palabra de Dios, ver a muchos que están distraídos, que están con cara de enojo, de fastidio. Y yo digo, si muchas veces pasamos frente al televisor horas, muchas veces vemos una película 2 horas ininterrumpidas y estamos ahí felices, ¿por qué cuando llega el momento de escuchar la palabra de Dios estamos indiferentes, distraídos o qué sé yo? Pero bueno, es parte del mensaje. Ahí mismo versículo 7 de Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 7, al afecto fraternal, amor. Digan conmigo, amor. Una palabra muy citada en toda la Biblia. Una palabra muy cantada por los cristianos, muy mencionada por los cristianos, pero poco entendida, pero poco practicada por consecuencias. Pero miren, el amor es un fruto del Espíritu. ¿Qué es un fruto? Algo que da un árbol por naturaleza. No se esfuerza por hacerlo. Cuando ustedes han visto un árbol que está ahí y ¡pum!, sale la manzana. No, solito va creciendo y el fruto sale. Si estamos llenos del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en nuestro cuerpo, que es el templo, algunos es catedral, pero si está el Espíritu Santo dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra vida, los frutos se dan naturalmente, van surgiendo. Y uno de esos frutos es el amor. Y miren, qué tan importante no era el amor para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 22, del 36 al 40, se lo leo yo. Mateo 22, 36 al 40. Le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y le dijo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De amar a Dios con todo, toda la devoción, con todo nuestro ser. Y como consecuencia, amar a nuestros hermanos. Y el apóstol Juan dijo, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Por más corbata que traiga, por más bonito que cante, por más espiritual que parezca, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y muchas veces tiene que ver con el amor, pero con el afecto fraternal también. Muchas veces llegamos a las congregaciones y los hermanos que están en la entrada te atienden pésimo. Este no fue el caso, el hermano que nos atendió aquí estaba por ahí. El Señor lo bendiga, hermano. Pero muchas veces llegas a alguna congregación, nosotros que vamos a cantar y a predicar, y a mí no me gusta andar y decir, yo soy el predicador. Siervo inútil soy. Y hice lo que tenía que haber hecho.